Conferencia número 15. El amor que sirve. Paréntesis inicial. Continuamos esta noche con la segunda parte de nuestra conferencia, en la cual discutimos el concepto de ágape. Ágape, o sea, amor, según lo entiende el Nuevo Testamento. Claro que también subrayamos la diferencia entre eros y ágape, y dijimos que ágape representa la buena voluntad de servir sin esperar reciprocidad, y la buena voluntad de sufrir sin querer desquitarse. Cierra el paréntesis. Lo primero que hay que notar en esta definición de ágape es el concepto de buena voluntad. Buena voluntad. Lo hemos dicho ya, es asunto de voluntad. Se trata de escoger, de optar por hacer algo. Se trata de poner a prueba el libre albedrío que nos dio Dios. Lo segundo que llama la atención es la buena voluntad de servir sin esperar reciprocidad. Entendámonos, mucha gente sirve y no se les reciproca, aunque sí lo desean. Desean recibir algo a cambio de su servicio, pero no hablamos de eso. Hablamos de la buena voluntad de servir sencillamente porque alguien necesita nuestro servicio. ¿Recuerdan la historia de la mujer de poca fe que se imaginaba estar próxima a la muerte? La historia que cuenta Dostoyevsky en su novela Los hermanos Karamazov. Parte de esa historia es que la mujer tenía una hija inválida. La mujer acudió a un sacerdote que se llamaba Zosima, el hombre más santo de Rusia, y le dijo que ella quería ser misionera en la India. Le preguntó Zosima por qué. Respondió la mujer que era por todo el sufrimiento y el dolor que allí había. Zosima replicó, preguntándole a su vez si no era inválida su hija. Sí, repuso la mujer, pero soy rica, tengo dinero y puedo pagar para que alguien la cuide mientras yo me voy y ayudo a otros en la India. Y de esa manera más y más gente recibirá ayuda. Siguen conversando Zosima y la mujer hasta que finalmente sale a relucir lo que verdaderamente la motiva. Esto es, que ha dedicado su juventud a cuidar de su hija y ésta nunca le ha dado las gracias. No era dinero lo que la mujer esperaba en reciprocidad, era que le diesen las gracias. Reciprocidad. Sin reciprocidad, esta mujer no quería velar por su hija. Le dice el santo monje, ¿no te das cuenta de que si esperas reciprocidad, gratitud en este caso, si para dar tu amor estableces como condición que te lo agradezcan, si exiges que te den las gracias porque te preocupas por otro, la gente que no puede demostrar gratitud no tendrá quien la socorra? No sabemos por qué hay gente incapaz de agradecer o de demostrarlo, pero sí sabemos lo siguiente, que Dios les ama también, tanto como a cualquier otro, y necesitan ayuda porque sufren. Pero no se les ayudará si exigimos que nos lo agradezcan. Eso es lo que pasa cuando esperamos o exigimos reciprocidad. Damos el servicio no para satisfacer la necesidad del otro, de aquel que lo recibe, sino para satisfacer nuestro deseo de que nos demuestren agradecimiento. Ágape es la buena voluntad de servir sin deseo de reciprocidad por nuestro servicio, con la buena voluntad de servir nada más que porque alguien nos necesita y también por seguir el ejemplo que Jesús nos dio en Getsemaní al curarle la oreja al siervo del sumo sacerdote. Servicio que Jesús dio a un enemigo, sencillamente porque éste lo necesitaba. Un solo crimen menciona la Constitución de los Estados Unidos, un solo crimen en todo el documento fundamental de ese país. Algo parecido ocurre en las constituciones de las demás democracias occidentales. Y ese crimen es la traición.
¿Qué dice la Constitución de los Estados Unidos en cuanto al crimen de traición? Dice que comete traición todo aquel que ayude o socorra al enemigo. Lo contrario de lo que enseñó Jesús, ¿no es cierto? Dijo Jesús que debemos ayudar o socorrer al enemigo, nuestro prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque el enemigo del Estado no es enemigo de Dios. Para un cristiano, el enemigo del Estado es un hijo de Dios a quien se ha de amar como Cristo Dios le ama. Nos acercamos a esta situación sin que nos importe dónde vive la gente en este planeta, ni cómo le ha definido el Estado, que la ha definido como el enemigo. Nos acercamos con la pregunta, ¿qué haría Jesús? Nuestro acercamiento tiene que ser como el de Cristo. Con que por un lado tenemos el documento fundamental de una sociedad que nos dice, si ayudas o socorres al enemigo, eso es traición y te mereces la pena capital. Y por el otro tenemos lo que dicen los evangelios, ama a tu enemigo, haz el bien a los que te persiguen, ora por los que te odian, etcétera, etcétera. Así pues, todo cuanto digo aquí es que si optamos por ágape, si optamos por amar incondicionalmente, por prestar a otros nuestra atención sin condiciones, lo que ágape significa es que optamos por ser personas que se compadecen de otros, que escogemos ser eso. ¿De dónde viene la palabra compasión? Viene del latín compati, que significa sufrir en común. Esto es, sentir el sufrimiento, la pasión del otro. Cuando alguien sufre, si sentimos compasión, su sufrimiento nos penetra y nos acercamos para ayudar sencillamente porque sufre y necesita auxilio. Eso es todo. No es porque sea negro, blanco, amarillo, no es porque sea hombre o mujer, no es porque sea judío o cristiano o hindú o musulmán, no hay diferencia alguna. Lo único que importa es que sufre y que se supone que seamos agentes de Dios misericordioso. Por lo tanto, ofrecemos misericordia. Servimos a quien sufre sencillamente porque necesita misericordia. Eso es todo. El servicio que le brindemos puede ser algo tan simple como llevarle una taza de té, o sonreírle, o decirle algo bondadoso, o prever alguna necesidad, o quién sabe, tal vez algo mucho más grande que todo eso. Lo que realmente goza de importancia es que no servimos por sacar provecho, sino sencillamente porque hay alguien que nos necesita a nosotros, comprometidos a vivir imitando a Cristo, a ser representantes de misericordia como Él la encarnó. Con que volvamos al concepto de ágape, la buena voluntad de servir sin esperar reciprocidad. El Nuevo Testamento trae este tema a sus rasgos pertinentes, los del siervo sufriente, un personaje misterioso de quien habla Isaías, que sufre inocente y terriblemente, pero de manera tal que alivia el sufrimiento de otros. Ese es el siervo sufriente. Dijimos previamente que al ser bautizado Jesús, cito, se oyó una voz celestial que decía, este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Cierra la cita, Mateo 3:17. Es la primera estrofa del himno del siervo sufriente. He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, el preferido de mi corazón. Isaías 42:1. Este personaje sufre sin recibir nada a cambio, absolutamente nada. De hecho, a veces recibe lo pernicioso o nocivo, pero donde existe una necesidad, el siervo sufriente la satisface. Para servir, se ve precisado a sufrir. Hace años, en los Estados Unidos, un hombre se esforzó por resolver un problema que atribulaba a los jornaleros mexicanos que venían a trabajar en las grandes fincas del país, particularmente en California. Era un problema terrible y vergonzoso. A estos seres humanos
mexicanos casi todos, se les traía con sus familias y se les obligaba a vivir en chozas desprovistas de agua corriente y luz eléctrica, de cualquier instalación que no fuese estar casi en campo raso para sembrar los terrenos y más tarde cosechar sus frutos. De esta mano de obra esclava extraen los dueños de las plantaciones ganancias de millones y millones de dólares. A los peones se les paga miserablemente. Sus hijos carecen de asistencia sanitaria, de escuelas donde se les eduque, y en general son como el fondo del barril para todo. Bueno, pues, un mexicano estadounidense, un católico que se llama César Chávez, hace como 30 años se dedicó a la obra de organizar a esos trabajadores con miras a mejorar sus condiciones de vida. Cierta vez le preguntaron por qué lo hacía y contestó lo siguiente, cito, ser hombre significa estar dispuesto a sufrir por otros. Para ser hombre, para ser una persona, hay que estar dispuesto a sufrir por otros. Sufrir para servir, no porque de por sí sufrir tenga valor, de por sí no lo tiene. Según John L. Mackenzie, el exégeta de la Biblia, a quien tantas veces cito en estas conferencias, cito, el dolor animal no es lo que salva. Identificarse con el sufrimiento de Jesús es identificarse con su amor, con su manera de amar. Cierro la cita. En este mundo regido por la maldad, hay que sufrir para amar, porque el mal hace todo lo posible por impedir que el amor exista. Tratará de pararlo en seco, intentará destruirlo, de manera que para servir, para auxiliar a otros seres humanos en este medio ambiente donde nos toca vivir, medio ambiente repleto de maldad, a menudo es necesario sufrir, a veces sufrir mucho. Entre comillas, ser hombre significa estar dispuesto a sufrir por otros, cierra las comillas, dijo César Chávez. Hay en el Nuevo Testamento una sola oración, una sola, en la que Jesús resume su ministerio. Es cuando la madre de los hijos de Zebedeo pide a Jesús los primeros puestos para ellos. Cito, aquí tienes a mis 2 hijos, manda que en tu reino se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Cierro la cita. Mateo 20:21. En Marcos, los 2 hijos, Santiago y Juan, se lo piden ellos mismos. Cito, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Cierro la cita. Marcos 10:37. Madre e hijos creen que Jesús va a ser un Mesías político, que salvará a Israel a viva fuerza, que se convertirá en rey y que tendrá mucho que distribuir a sus amigos, dinero, favores, prestigio, poder, y le piden de antemano los 2 puestos a su lado, pero Jesús responde que no puede dárselos. Sí les dice que podrán beber también de la copa que él bebe y que serán bautizados con el mismo bautismo que él recibirá, pero que no depende de él que se sienten a su derecha o a su izquierda. Y entonces aclara, cito, el que quiera ser el más importante entre ustedes, que se haga el servidor de todos, y el que quiera ser el primero, que se haga siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de una muchedumbre. Cierro la cita. Marcos 10, 43, 45. Jesús vino a servir. Por lo tanto, si somos sus discípulos, para eso aquí estamos nosotros también. Si Cristo está en nosotros y nosotros en Él, y si nuestra visión es la misma que la de Cristo, entonces nuestro camino ha de ser el mismo, y es servir a otros, no que ellos nos sirvan. Para servir usamos la energía de la vida sin importarnos a quién servimos, sin importarnos en qué situación nos encontramos. ¿No es eso el verdadero amor? Y aquí quiero recordarles lo que dijo Juan Pablo II en su encíclica Dives in Misericordia, algo muy significativo
que Dios es rico en misericordia y Jesucristo nos lo ha revelado como Padre. Cito, en su conciencia personal, Cristo hizo al Padre presente como amor y misericordia. Al Padre rico en misericordia le hizo la piedra angular de su misión mesiánica. Cierro la cita. Nueva cita. En la historia humana, el amor ha de revelarse sobre todo lo demás y hacerse actual como misericordia. Cierro la cita. Nueva cita. Fijémonos en que Cristo, al revelar el amor y la misericordia de Dios, simultáneamente exige de nosotros que dediquemos nuestras vidas a dejarnos llevar por el amor y la misericordia. Nueva cita. Notemos que Cristo, al revelarnos el amor y la misericordia de Dios, a la misma vez nos exige dejarnos llevar por el amor y la misericordia. Cierro la cita. Nueva cita. La Iglesia vive auténticamente cuando proclama y realiza misericordia, el más estupendo atributo del Creador y Redentor. Cierra la cita. Vivir con misericordia y seguir a Jesús son pasos esenciales para revelarle al mundo que el Padre es misericordia. Con que servimos aunque al servir suframos, no meramente porque otro ser humano nos necesita, sino porque el mundo entero desesperadamente espera misericordia activa, y también porque tratar a otros con misericordia es parte de un misterio, el de participar en la realidad de Dios cuando revelamos algo de Dios. Eso es lo que el siervo sufriente representa, sufrir para que otros sean servidos y se salven mediante su acción. Muy bien sé que ahora mismo esto suena un poco complicado, algo obtuso, algo que casi parece irreal, y les aseguro que en cierto modo lo es. Cuando Juan Pablo II dijo que un acto compasivo de parte nuestra revela a otros el Padre de misericordia, sabía de qué hablaba, tanto más cuanto si somos compasivos y servimos donde y cuando nadie lo espera, por ejemplo, socorrer al enemigo o servir en situaciones críticas, mientras más difícil sea la situación en que actuemos con misericordia, más se nos revela el Padre. El mejor ejemplo que puedo ofrecer para explicar, describir o exponer el tema del siervo sufriente fuera del Nuevo Testamento es una novela titulada El último de los justos, escrita por Andrés Schwartz-Bart, apellido que se deletrea SCHWARTZ-BART. Una tradición espiritual judía inspiró su título, tradición basada en el siervo sufriente de Isaías. Nos dice esa tradición que a cada momento hay 36 siervos sufrientes en el mundo, 36 personas que sufren inocentemente. Mediante su sufrimiento, gracias a la misteriosa obra de Dios, procuran llevar misericordia al mundo, lo suficiente para impedir que éste se derrumbe bajo el peso de su propia maldad, con tal de que perdure hasta que venga el Mesías. De manera que según la tradición espiritual judía, hay 36 siervos sufrientes todo el tiempo en el mundo, pilares sobre los que éste descansa hasta que venga el Mesías, hombres justos, palabra que no se refiere a la justicia, a lo equitativo, sino a lo moral, a lo recto, a lo virtuoso. Son pilares porque absorben y resisten a la maldad que nos rodea mediante su compasión y misericordia. La historia que cuenta Andrés Schwartz-Bart en El último de los justos es sobre un personaje que llamó Ernie Levy, un judío alemán cosmopolita durante la década de los 1930. Dueño de un negocio, le iba muy bien como comerciante. Estaba por casarse con su novia, Golder. Ya había barruntos de trastornos políticos en Alemania, Hitler, los nazis, su movimiento nacional socialista, pero eran asuntos que como todo pasaría. La política es un sube y baja,
Mientras tanto, seguimos adelante. No hay por qué preocuparse. Pero no iba a ser así. Empeoró la situación. Algún rabino viejo fue a decirle a los padres de Ernie que Ernie era uno de los 36 hombres justos. Y Ernie se encogió de hombros. No les hizo caso. Eso era una superstición, nada real. De lo que debo preocuparme es de mi negocio y de mi boda. Bueno, las cosas empeoraron cada vez más. Y una noche, según ocurrió una y otra vez en aquellos años, la soldadesca alemana y los rufianes nazis llegaron en camiones para cumplir ciegamente órdenes de rodear y aprehender judíos y otros, entre comillas, indeseables, en toda la ciudad, de montarlos a los camiones, llevarlos a la estación ferroviaria y hacinarlos en los vagones que allí esperaban, a razón de 80 o 100 personas por vagón. Se llevan a Ernie y a Golder y los separan. Allí mismo se esfuma la hacienda personal de Ernie. A él y a su novia se los llevan por separado a campos de concentración. Durante los años subsiguientes, Ernie sobrevive valiéndose de toda suerte de artimañas. Ernie es testigo de muchos horrores, atropellos, torturas, ultrajes y asesinatos, y todo cuanto ve destruye su fe en Dios. La destruye de manera absoluta. Su vida se deteriora, sus emociones, su manera de ser, su mente misma, todo sencillamente se va al suelo. Ernie se convierte en nihilista, de esos que no creen en nada, excepto que en el universo nada hay que valga la pena, y todo lo que quisiese es morir como una sabandija. Ni siquiera le quedaba el valor de suicidarse. Así, por ejemplo, se le ordenó trabajar en una cuadrilla con el siguiente encargo: dar tierra a quienes los alemanes matasen. De 20 en 20 ametrallaban a los prisioneros y Ernie y sus compañeros tenían que cubrir cada 20 cadáveres con tierra. Les forzaron a hacer eso por varias semanas. Andando el tiempo, Ernie enfermó de manera tal que no pudo hacer aquella labor, lo cual en un campo de concentración comportaba la pena de muerte. El preso que se enfermase y no pudiese trabajar pasaba del campo de concentración al de exterminación. Y él se enfermó. Tenía fiebre y náusea y su vida carecía de sentido. Solo quiere morir. Lo meten en un vagón con otros 80 o 100 prisioneros enfermos, algunos ya muertos, sin lugar donde sentarse, sin retrete alguno, y de repente Ernie ve a Golder en el piso, una Golder totalmente deshecha, sombra de lo que había sido. ¡Qué locura! Con Golder, Ernie hubiese podido escapar de Alemania cuando aún quedaba tiempo. Además de la desgracia en que vivía allí en el vagón, se le agolpaba en todo su ser la extraña desgracia de lo que pudo haber sido y no fue. Se sentía desolado porque su devenir y el de Golder pudo haber sido diferente. El tren les llevó a Auschwitz. Al llegar, les dividieron en dos grupos. A la derecha, los que todavía podían trabajar, aunque fuese un poquito. A la izquierda, los que ya no daban más. Colocaron a Ernie a la izquierda. Está demasiado enfermo, agotado, es incapaz de hacer cualquier tarea. Ya nada le importa, solo quiere morir. Sabe lo que va a ocurrir. Los demás prisioneros que le rodean hablan como si pronto fuesen a ducharse y estar limpios, como si pronto fuesen a quedar libres del sucio y de los piojos, y como si pronto fuesen a comer algo. Claro que era propaganda de los alemanes, que les hacían creer eso para mantenerlos tranquilos antes de gasearlos. Ernie no se traga esas mentiras. Sabe exactamente qué va a suceder y no le importa, solo quiere morir. Así que les meten en un recinto donde primeramente les raparían la cabeza, porque los alemanes conservaban los cabellos de los presos para fabricar alfombras. La mitad de la gente que allí está con Ernie son niños de 4, 5, 6, 7, 8 años de edad.
Como no pueden trabajar, se les extermina también. De manera que allí están todos, de pie y desnudos, hablando como si pronto fuesen a ducharse, comentando que pronto estarían limpios, etcétera, etcétera, etcétera. Justo entonces les empujan a un espacio separado y pequeñito, cuyas paredes son de cemento, y allí están lo que ellos creen que son las duchas. Les empujan adentro y cierran con estruendo, y al oír aquel ruido sordo, seco y metálico, se desvanece en ellos toda ilusión. Entonces caen en la cuenta de lo que va a acontecer, porque con el ruido de la puerta que se cierra, les envuelve una oscuridad total. Resuenan alaridos. Los prisioneros golpean la puerta a puños frenéticos en vano empeño por salir. Abren los alemanes las llaves del paso del gas. Con ello provocan un pandemonium. Si han visitado Auschwitz, habrán visto ustedes estos recintos, así como las supuestas duchas y los muros de cemento y las pesadas puertas de hierro. Y en los cielos rasos también habrán visto cómo aquellos presos, en su desesperación por escapar, pelaron a dedazos y uñadas su superficie. Prevaleció un terror absoluto en el espacio reducido y oscuro donde estos prisioneros se hallaban, sin ropa, desnudos, en un mundo hostil y desconocido. De repente, uno de los niños, aterrorizado aún más que los adultos, empieza a gritar: «Papito, papito, perdóname por lo que hice, no lo haré otra vez. Perdóname, perdóname, te prometo que seré bueno, no volveré a hacerlo». Cree que lo castigan por alguna de sus travesuras y le ruega a su papá que le ayude a escapar porque de ahí en adelante será bueno. Reconozcámoslo. Si en tales circunstancias los adultos enloquecían, ¿cuánto más horror no sentían los niños? Y entonces otro niño oye al primero y empieza a gritar: «Papá, papá, lo lamento. Seré un buen muchachito, te lo prometo. Nunca volveré a correr bicicleta», etcétera, etcétera. Y otro niño más y otro hacen lo mismo. Los alemanes ya han abierto las llaves del gas. En aquellos niños imperó un terror absoluto. Todo lo oyó Ernie Levy. Se sintió como si le hubiesen aniquilado por completo. Si algo peor era posible, aquello hizo que se sintiese peor todavía. Quiere morir. Han abierto la llave del gas. Solamente les quedan 2 o 3 minutos por vivir y escucha, escucha. Como todos los que allí están son judíos, de improviso dice Ernie: «Niños, niños, niños, óiganme, óiganme. No griten más, no griten más. No se preocupen, pues vamos al banquete del Mesías». Ernie nada cree de lo que dice. Sabe que los están matando, pero también sabe que aquellos niños son judíos y que reconocerán las palabras banquete del Mesías, porque les recordará la Pascua de los judíos. Lo más importante de esa fiesta es una comida, así que añade: «Vamos al banquete del Mesías», y empieza a describir todo lo que se trae y se hace para preparar esa comida, los manteles, los manjares, las especias. Y dice más, dice: «Ahí está, ahí afuera, la mesa está afuera y tiene esto y aquello otro». Y al oírle, los niños empiezan a calmarse y le escuchan. Ernie sigue describiendo la comida y uno de los niños pregunta: «¿Estará allí Titi Sofía?». A lo cual Ernie le responde que sí, que Sofía ya está allí y que está haciendo esto o lo otro, ayudando a preparar el banquete. Todavía hay otro niño que de pronto pregunta: «¿Está aquí, papito?». Ernie le contesta que sí, está aquí, doblando su ropa, así y así y así, tal como el niño recuerda que su padre colocaba aparte su ropa limpia. Y en todo momento les dice a los niños que respiren hondo, hondo, porque así llegarán más pronto al banquete. Sabe que si inspiran el gas Ciclón B,
morirán en menos tiempo. Peor sería resistirse a respirar el gas, porque sentirían la oprimente sensación de que les están estrangulando. Él, Ernie, no puede respirar hondo porque está hablando tan rápidamente como le es posible. Finalmente los niños se tranquilizan. Ernie sigue contándole sobre el banquete, que le recuerda su propia juventud, juventud que ya pasó y nunca volverá, y todo cuanto ha perdido. Y hasta que los niños mueren en paz, pero él sucumbe como si le hubiesen estrangulado. Y he aquí lo que sobresale en esta historia. Si Ernie no hubiese servido a esos niños, si no hubiese aceptado la tarea de escuchar en tan terribles circunstancias sus gritos de dolor y haber respondido a estos cuando llamaban al Padre pidiendo misericordia, nadie se hubiese compadecido. Pero porque Ernie fue fiel, porque no se ensimismó ante el sufrimiento de otros, aun cuando era una situación terrible para él mismo y horrible para aquellos niños que clamaban: Padre, Padre, ayúdame, apiádate de mí, lamento lo que hice. Su verdadero padre, su Padre Celestial, les oyó y contestó gracias a Ernie Levy para brindarles paz en vez de terror durante los últimos minutos de su vida. Ahora bien, para hacerlo, Ernie también tuvo que sufrir no tan solo la estrangulación terrible de por sí, pero además todo el dolor que significaba oír a aquellos niños gritando aterrorizados y el dolor de su propio pasado desaparecido. Vean ustedes, la clave para servir a la humanidad sufriente como Jesús le sirvió es abrir las puertas de nuestra existencia al dolor de los demás, pues de lo contrario nunca sentiremos la urgencia de responder ni lo haríamos creadoramente, nunca. Pero si abrimos esas puertas, por lo menos tendríamos la oportunidad de ayudar urgentemente y de hacerlo creadoramente, tal y como Ernie Levy. De ningún modo hubiese sido justo que alguien en aquellas circunstancias exigiese de Ernie compasión por aquellos niños. Y no obstante, ya enfermo, febril, agobiado por su propia desgracia y a punto de morir, Ernie actuó cuando nadie podía pedírselo de justicia. Su sentido de compasión, eso solamente, fue más fuerte que, digamos, cualquier sentido de justicia. Compasión. Como ser humano, Ernie compartía la pasión de responder al sufrimiento de aquellos niños que chillaban aterrorizados. No pudo, pues, sencillamente encerrarse en su propio miedo y abandonarles a su suerte. Misteriosamente, supo cómo calmarles. A él mismo solamente le quedaban 2 minutos de vida, pero eso no era lo importante, sino que aquellos niños estaban aterrorizados. Recordemos lo que dice Mateo en su capítulo 25, el famoso pasaje del juicio final. Aquel que lea así, cito: tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber. Cierro la cita. Y preguntamos: Señor, ¿dónde te vi? Lo que esto nos señala es que precisamos de habilidad perceptiva. Hay que armarse de valor para ver a la persona lastimada que tenemos enfrente, que mientras más la vemos, menos queremos atacarla y más procuraremos socorrerla. Pero si no vemos sus heridas ni nos percatamos del dolor que siente, no será fácil atacarla. Con no ver, con pasar por alto la situación, esta se simplifica. Hubiese sido muy fácil para Ernie rechazar los gritos de los niños en aquella cámara de gas. En su desgracia, confusión, ansiedad y tormento, hubiese podido perentoria y bruscamente mandar que se callasen, pero así no fue como aquella situación le impresionó. Le impresionó el dolor que sentían los niños, no que sus gritos pudiesen irritarle a él y a los demás prisioneros. El dolor de otros le impresionó. Pero abrirle las puertas al dolor de otros presenta un problema, y es el siguiente:
que en cuanto lo hacemos, tan pronto permitimos que ese sufrimiento penetre en nuestras vidas, nosotros también sufrimos. Mucho más fácil resulta preocuparnos por el resultado de un partido de béisbol o de fútbol, o de la política, la moda, las diversiones televisadas o los programas de noticias o lo que sea. Pero si nos detuviésemos a pensar sobre la soledad, en muchos casos la agonía, el miedo, la desesperanza que agobia a los ancianos en un asilo, en cuanto pensamos en ello no podemos menos de sentirnos obligados a pensar en cómo responder a esa desesperanza, a ese miedo, a esa agonía. Sucede igual en cualquier otro sitio o con cualquier otro ser humano. Les aseguro que si impedimos que ese dolor nos toque, si rehusamos ver las heridas de otros, no reaccionaremos. Permanecer indiferentes garantiza que no serviremos, que no ayudaremos. Eso no fue lo que hizo Jesús. Eso no es lo que el siervo sufriente significa o representa. Hemos dicho que la tarea del cristiano es ser artista en ágape, ser artista en amor. Tal tarea revela al Padre que es misericordia, y eso es precisamente lo que hizo Ernie Levy en la cámara de gas de Auschwitz. Eso es precisamente lo que Schwarzbart hizo en su novela. Y es precisamente lo que hizo Jesús en los evangelios, pues aquellos niños fueron objeto de misericordia, pero a expensas del sufrimiento de otro. Ahora bien, si alguien, en el caso de esos niños, Ernie Levy, no hubiese pagado tal precio en este mundo de maldad, hubiesen muerto en absoluto terror, no en paz. También les propongo lo siguiente. Cuando Juan Pablo II, en Dives y Misericordia, dice que ser compasivo según Cristo lo exige de sus discípulos y seguidores, ser compasivos como nuestro Padre Celestial es compasivo, quiero misericordia, no sacrificio. Oseas 6:6, Mateo 9:13 y 12:7. Que ser compasivos de esa manera no es una obligación ordinaria, sino una condición para revelar al Padre que es misericordia. Les propongo que eso es cierto, pero nunca lo sabemos cuando lo hacemos. Volvamos al ejemplo del anciano que vive en un asilo, solitario, doliente, aislado, cuya vida prácticamente ha terminado. ¿Quién sabe lo que un acto de piedad nada más, visitarle, estrechar su mano, le comunicará a ese anciano? Pues la misericordia es la vida de Dios. Lo que es absolutamente cierto es que ese anciano permanecerá aislado, solitario, desanimado, deprimido en este mundo carente de misericordia si nadie va a visitarle. Ahora bien, para que vayamos a visitarle, lo primero que nos corresponde hacer es abrigar la buena voluntad de aceptar su sufrimiento cuando estemos con él, a su lado, en su presencia, pues nada ocurrirá sin que demos ese primer paso. Qué difícil es renunciar a algo placentero como presenciar o participar en un partido de fútbol, ¿no es verdad? De manera que en el Nuevo Testamento, ágape es la palabra con que se designa al amor incondicional y a la solicitud por el prójimo. Ernie Levy acaso hubiese preferido fijar una condición, a saber, que por lo menos le hubiesen concedido más de 2 minutos para ayudar a aquellos niños. ¿Pero qué son 2 minutos? No era cuestión de tiempo, era cuestión de que alguien necesitaba algo allí y entonces. ¿A cuántos negamos ayuda porque sutilmente fijamos condiciones y ni siquiera caemos en la cuenta de lo que exigimos? Y nos hacemos el sueco con alguna frasecita, entre comillas, no vale la pena, es una menudencia, o esto o lo otro. Ágape, amor incondicional. Al contrario de eros, no requiere que se les reciproque. Ágape es el camino de la paz. Como hemos dicho al hablar de la buena voluntad de sufrir sin el deseo de desquitarse, la victoria nunca conduce a la paz, sino a más desquite, a más lastimaduras. La victoria nunca conduce a la paz.
solamente lleva a la humillación y al deseo de zafarse del adversario para responder. Reconciliación y perdón son lo único que lleva a la paz. Mas para reconciliarse, primero hay que perdonar y sobre todo hacer el bien. Eso es lo que nos reúne, nos vuelve a unir. La reconciliación también se consigue sirviendo a los que necesitan. ¿Cómo puede haber paz si le pasas por el lado a los que sufren, a los que tal vez piden ayuda sin palabras y no te detienes a socorrerles? ¿Dónde está la paz? La paz de una Disneylandia rodeada por un gueto a escala mundial. Miseria en todas partes, excepto en mi mini Disneylandia personal, en mi pequeña isla de tranquilidad. Esa no es la paz de los evangelios, la paz de Cristo. Igual con reconciliación. Ágape es el camino a la reconciliación. Reconciliación es el único camino a la paz. Así que concluimos estas dos conferencias sobre el concepto de amor que nos ofrece el Nuevo Testamento, repitiendo lo que ya dijimos al empezar. Reconocemos con San Pablo la verdad que San Juan de la Cruz expresó, a saber, que Dios y el alma aprecian el menor de los actos de amor como el de Cristo, más que todas las demás buenas obras, aunque parezca que nada se ha hecho. De un momento al otro tenemos en nuestras vidas una verdadera opción. A los que dicen, entre comillas, eso del Cordero de Dios es una manera enclenque y cobarde de vivir como alfeñiques, llenos de miedo y pisoteados como felpudos, buscando siempre la manera más fácil de eludir responsabilidades, de faltar al deber en este mundo, escondiéndose detrás de eso de la no violencia de Jesús y de su misericordia. Cierro la cita. Pues a esos les digo, nada más intenten comprometer un día para vivir como Jesús nos enseñó que viviésemos, y lo que hallarán será fuego. Fuego, una muerte íntima que nunca han experimentado, aunque fuego de verdad, un fuego que limpia. Estamos ante algo muy sencillo, a saber que Jesús dijo a sus discípulos, cito, ámense los unos con otros como yo les he amado. Cierro la cita, Juan 15:12. Sabemos cómo ama Jesús. Ama según ágape. Ama a sus enemigos. Ama a sus amigos. Permite que el sufrimiento se manifieste en su presencia para responder a él como respondió en Getsemaní cuando sanó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Sabemos cómo amó Jesús. Y mientras más reflexionemos sobre el Nuevo Testamento, más sabremos. Lo único que queda en duda es saber si nos comprometeremos o no cada mañana, de un día al otro, de momento a momento, a amar según ágape, a amar como Cristo, a amar como ama nuestro Dios, o vamos a comprometernos de un momento al otro a algo que no es nuestro Dios. Jesús vino a decirnos, Dios es Padre. Dios es amor. Si nos comprometemos a amar según ágape, el compromiso de amar como Cristo amó es un compromiso con Dios. Cualquier otro compromiso de un momento a otro es un compromiso con ídolos. ¿Cuánto de la violencia que han manifestado, de la destrucción que han causado y enemistad que han sentido por otros los cristianos a lo largo de los siglos se ha debido por entero a que su compromiso no era amar como Cristo amó de momento a momento? Les sugiero a ustedes que ustedes recibieron fe como regalo y su bautismo, nada más que para amar como Cristo amó de momento a momento, en este momento, ahora mismo y en el siguiente, y para levantarse cada mañana con el mismo compromiso. Y recibieron ese regalo porque cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar tan importante como el que Ernie Levy desempeñó en la cámara de gas de Auschwitz. Ninguno de nosotros lo sabrá hasta que estemos en la eternidad, pero allí sabremos a quién se suponía que revelásemos el Padre de la Misericordia y a quién no lo revelamos porque rehusamos ser misericordiosos. Somos corredentores con Cristo, el Dios que es amor y misericordia. Nuestra tarea está muy claramente señalada.